Hoy continuamos con nuestra serie de mensajes que estamos llamando Desarrollando Grandes Personas. ¿Cree usted que se puede hacer? Yo creo que sí. De eso estamos hablando, estamos aprendiendo cómo ser grandes personas. Hay 6 características en la Biblia que identifican a grandes personas. Es decir, que hay 6 cosas que grandes personas practican y aplican a sus vidas que los hacen grandes. La semana pasada vimos la primera, siendo la misma, que personas grandes se entregan a Dios completamente. Reconocen que no hay más grande tesoro que Jesucristo y venden todo lo que tienen para comprar. Es decir, que entregan sus vidas completas al Señor. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Este día veremos la segunda característica de una gran persona. Una gran persona es alguien que ha iniciado una jornada, la más grande jornada de todas. Y esta jornada es la jornada del crecimiento espiritual. Es la jornada más grande porque no hay nada mejor que esto en la vida. El destino es el mayor destino. Vea lo que dice la Escritura en Efesios 4, 13 al 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios y a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo tipo de viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Creo que todos los que tenemos niños alguna vez hemos colocado a nuestros niños en contra de la pared o en una puerta o en el portal de una puerta y los hemos medido, ¿sí? Hemos puesto un lápiz y los hemos medido de alguna manera. Y cada 2 o 3 meses vamos y los medimos de nuevo y el niño se emociona porque ve que está creciendo. Y tú te emocionas porque también te das cuenta que está creciendo. El problema es de que nosotros llegamos a una edad donde ya no crecemos. Ya como adultos tengo años que me mido y nada sucede. Sigo midiendo en el mismo lugar. De hecho creo que estoy siendo más chaparro cada día. No estoy seguro todavía. Por lo menos es lo que mis hijos me dicen. Ahora ya no los mido a ellos, sino ahora los mido con la estatura, porque ya mi hijo ya me ve hacia abajo. Qué triste eso, ¿no? Un día yo lo veía él hacia abajo, ahora él me ve hacia abajo. Papá, qué chaparro estás. Eso es muy normal en cuanto al crecimiento físico, pero no debe ser así en cuanto al crecimiento espiritual o al crecimiento emocional o intelectual o inclusive nuestro crecimiento en nuestras relaciones. Pero ¿por qué es que dejamos de crecer aún en esas cosas? ¿Por qué es que estamos nosotros estancados? Y yo creo que la razón es porque no estamos aplicando las prácticas del crecimiento y en especial las prácticas de crecimiento espiritual. De hecho, el crecimiento espiritual es el fundamento para todas las demás formas de crecer. El versículo 15 del texto que leímos nos dice que sino hablando en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Que cuando nosotros comenzamos a crecer espiritualmente, también vamos a crecer en todos los demás aspectos. Es decir, que el fundamento para un buen matrimonio radica en el crecimiento espiritual. Yo le digo el día de hoy que si usted no tiene una buena relación con Dios, no vas a tener una extraordinaria relación con tu cónyuge. Ahí está el fundamento sobre el cual todo lo demás crece. El crecimiento espiritual es una maravillosa jornada que nos lleva a la madurez. Y la madurez es llegar a ser como Cristo. Una persona madura es muy diferente a una persona inmadura. Siempre me gusta ser muy positivo, entonces no voy a hablar acerca de lo negativo, pero sí le voy a hablar acerca de lo positivo. Una persona madura sabe tratar con los problemas y enfrenta las dificultades con una actitud positiva.
Una persona madura no es egoísta, sino que vela por los intereses de los demás. Una persona madura usa sus palabras para siempre estar edificando a los demás a su alrededor. Una persona madura busca soluciones y busca la paz. Una persona madura es paciente y sabe perseverar. Una persona madura acepta la responsabilidad. Pero ¿cómo es que podemos llegar a madurar de esta manera? Bueno, hoy quiero darle a usted 4 cosas, 4 pasos que puedes tomar para madurar espiritualmente, ¿sí? 4 pasos. Y yo creo que si lo haces, va a mejorar la condición de tu vida, va a mejorar la condición de tu matrimonio, va a mejorar la condición de tu empresa, va a mejorar la condición de todo a tu alrededor, inclusive incluyendo tu cuerpo, va a mejorar la condición de todo. 4 cosas. ¿Listos? Toma notas porque creo que va a ser útil para ti. Primero, para crecer espiritualmente, primero decide ser un discípulo. Decide ser un discípulo. La Biblia dice en 1 Timoteo, el apóstol Pablo le habla a su joven discípulo Timoteo y le quiere enseñar a él lo que es importante en la vida. Y él dice esto, él dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, es decir, la vida espiritual, para todo aprovecha. Quiero detenerme ahí. ¿Para cuánto aprovecha? Para todo aprovecha. Es decir, que tu crecimiento espiritual va a afectar el resto de tu vida. Va a darte beneficios en el resto de tu vida. Y sigue diciendo, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Quieres hacer algo que va a contar en la eternidad? Entonces trabaja en tu vida espiritual. Trabaja en tu crecimiento. Muchas cosas de las que nosotros hacemos se van a quedar aquí, pero hay algunas que pasan, y una de esas es tu madurez espiritual. Entre más maduro, aparentemente, bíblicamente hablando, que cuando nosotros trabajamos en nuestra vida espiritual, eso va a darnos réditos en el cielo también. Por lo tanto, la inversión que haces hoy aquí en tu vida espiritual no solamente te va a bendecir aquí en la tierra, sino que también va a ser útil en el cielo. Escuché esta declaración y creo que es apropiada para nuestro tema. Alguien dijo: la salud de una persona no depende de lo que los médicos hagan por las personas, sino más bien por lo que los médicos logren que las personas hagan por sí mismos. Usualmente el médico viene, hace un examen de tu vida, hace un diagnóstico de tu problema y te dice: aquí está la medicina. Pero tú determinas si te la vas a tomar o no. Él puede ser que te vea y estás un poquito gordito y dice: ¿sabes que estás pasado de peso? Tienes que hacer ejercicio. Y tú decides si vas a perder peso o no. Tal vez él te examina y dice: ¿sabes qué? Creo que tienes demasiado colesterol, debes de dejar de comer pupusas. Y tú determinas si vas a dejar de comer pupusas o no, ¿cierto? Puede él medir tu azúcar y dice: ¿sabes qué? Tienes demasiado azúcar, tienes que dejar de comer caramelos y dulces y pan dulce. Y tú decides si lo vas a hacer o no. En otras palabras, que el médico puede hacer un diagnóstico de tu vida, pero al final de cuentas la salud viene cuando tú haces algo por ti mismo. Cuando tú tomas la medicina, cuando tú haces ejercicio, cuando tú decides hacer ciertas cosas, es entonces que tú te beneficias a ti mismo. El médico no lo puede hacer por ti, tú lo tienes que hacer por ti mismo. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. ¿Es la salud física automática? No, tampoco es la salud espiritual. Toma tiempo y práctica. Lo importante sobre el crecimiento espiritual es nadie puede crecer por ti. Tú tienes que decidir que tú mismo vas a crecer. Tú tienes que decidir que tú vas a comenzar este proceso de crecimiento. Y no le puedes echar la culpa a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a la iglesia, al pastor, a los líderes. No. Es tu responsabilidad. En otras palabras, que tú determinas qué tan espiritual tú eres. Si no eres espiritual, es por tu propia decisión. Si eres muy espiritual, es por tu propia decisión. Cada uno de nosotros va a decidir qué tan espiritual es. De la misma manera que hacemos ejercicio para mantenernos físicamente aptos, desarrollamos algunos hábitos básicos, así también nosotros en la vida cristiana desarrollamos nosotros hábitos. La Biblia dice: disciplínate a ti mismo para la piedad, es decir, que demanda disciplina. La disciplina es una decisión. Cuando hablamos sobre la disciplina, necesitamos hablar también sobre el discipulado, porque van juntos. La Biblia enseña que los creyentes son llamados a ser discípulos. Ahora, a pesar de que somos llamados a ser discípulos, no todos los creyentes son discípulos.
Tú te puedes quedar simplemente con el título de cristiano. Y lo único que necesitas para ser cristiano es creer. Pero si tú quieres ser un seguidor de Cristo, necesitas ser un discípulo. Un discípulo es uno que obedece, un discípulo es uno que aprende. De hecho, en la Biblia aprendemos que el término que la Biblia usa para un creyente es discípulo. La Biblia enseña que no puedo ser un discípulo sin ser disciplinado. De hecho, las dos palabras van juntas, discípulo y disciplina. Por lo tanto, cada creyente debe decidir ser discípulo. Ve lo que dice la Biblia en Filipenses, capítulo 3, versículo 10 al 11. Dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Ahora, para crecer hay que experimentar cierto sufrimiento, hay que experimentar cierto dolor. Ya te voy a decir de antemano que si el crecimiento espiritual fuera fácil, todos seríamos gigantes. Si la salud física fuera fácil, todos estaríamos bien esbeltos y fornidos. Iba a decir a primera vista, no lo veo, pero la verdad es de que no es fácil, te va a costar. Y la madurez espiritual también te va a costar, requiere cierto dolor. Y ese dolor es el dolor de la disciplina. El dolor necesario para crecer espiritualmente es la disciplina. Un discípulo es uno que se disciplina a sí mismo para aprender. Un discípulo, la palabra discípulo en griego es la palabra matetes. Dígalo conmigo, matetes. Qué feo nombre, ¿no? Pero esa es la palabra en griego, matetes. Y matetes, quiere decir aprendiz o uno que aprende de otro en la práctica. ¿No me escuchó? Un discípulo es uno que aprende de otro en la práctica. Y la idea en general es como el de un artesano. Si usted ha ido a Latinoamérica, usted sabe muy bien que hay mucha artesanía en varias ciudades, varios pueblos. Y el artesano lo que hace es de que ellos no van a la escuela de artesanía. ¿Qué es lo que hacen? Aprenden de un artesano. Es decir, que el artesano le enseña a su hijo o a la persona que le quiere enseñar como pupilo. Y lo que hace es de que le enseña haciéndolo. No le enseña diciéndole lo que tiene que hacer. Él dice: veme a mí, ahora toma tú lo mismo y haz lo que estoy haciendo. Y en la práctica él está aprendiendo. Esa es la idea de matetes. Matetes es uno que aprende de otro en la práctica. Y nosotros estamos aprendiendo de Jesús cómo ser discípulos. Y por eso cuando nosotros hablamos de un discípulo, estamos hablando de alguien que se somete al aprendizaje. De hecho, note lo que dice la Biblia en Proverbios 1:5. Dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Ahora, ¿quién es sabio? El que crece en conocimiento. Si tú quieres ser sabio, debes de crecer. Debes de crecer en conocimiento. Y es la persona que crece en conocimiento que después obtiene la sabiduría de las edades, y es la persona que va a poder hacer mejores decisiones en su vida. Tienes que decidir ser un discípulo, porque no es automático. El simple hecho de conocer a Cristo como Señor y Salvador es el principio, pero ahora tienes que decidir ser discípulo y aprender. Número 2, recibe la llenura del Espíritu Santo. Recibe la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice en Efesios 5:18: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Por qué la llenura con el Espíritu Santo? Porque la verdad es de que no hay, hoy hay tantos cristianos que no se pueden distinguir de los no creyentes, que es alarmante. Siguen atados a la prisión de los mismos pecados que atan a las personas del mundo. Siguen todavía en la prisión de los mismos pecados. Cristianos cuyas vidas son tibias, cristianos llenos de temor, batallando con la preocupación y la ansiedad. Creyentes en Jesús, sí, pero sus vidas carecen de poder. ¿Por qué? Porque no hay muchas personas que están creciendo en su vida espiritual, es decir, que no han sido llenos del Espíritu Santo.
Y tenemos que aprender que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que nosotros vivamos vidas plenas, vidas victoriosas, vidas llenas de poder. Perdieron un buen lugar para decir amén. Todas estas cosas vienen con la madurez espiritual. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda a crecer. Si tú tienes un auto y quieres subir un monte, tú necesitas un auto con un buen motor que te ayude a subir, ¿cierto? Hay veces que si llevas un carrito de 4 cilindros y vas subiendo cuesta arriba en alguno de los freeways aquí, te das cuenta que de repente ves algunos que comienzan y ahí están poco a poquito, ¿cierto? Ves los trailers bien pesados, llevan en lugar de avanzar. Pero hay otros que van subiendo casi a la misma velocidad porque tienen un fuerte motor. Pues la vida cristiana es igual, y el motor de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Si tú no tienes la llenura del Espíritu Santo, entonces no podrás subir, no podrás adelantarte, no podrás avanzar con la misma rapidez. Y por eso tú necesitas la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo no solamente nos da poder, de acuerdo a Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, sino que también nos enseña todas las cosas y nos recuerda las cosas que ya hemos aprendido. ¡Wow! Nos empodera y luego nos enseña y luego nos recuerda. Ahora, ¿cuántos de ustedes son como yo que a veces se les olvidan las cosas? ¿Se han dado cuenta que mientras más viejo eres, más se te olvida? Yo no sé, yo no lo digo por mí, yo lo digo por algunos de ustedes. Pero se nos olvida, ¿cierto? A veces leo un libro y digo, recuerdo ese libro, ¿qué decía? ¿De qué se trataba? Y de repente también nos olvidamos. Usted viene a la iglesia, usted escucha un sermón y dice, yo fui a la iglesia en el camino. Sí, ese predicador guapísimo que predica ahí, me acuerdo, pero no me acuerdo del mensaje que dijo. Y a veces se nos olvida, ¿cierto? Pero sabe que el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos en la iglesia y recibimos de Dios, esas palabras se atesoran en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos enseña y las atesora ahí. Y luego también después, en el tiempo oportuno, salen. Yo quiero que sepas que cuando estás en la presencia de Dios y Dios te habla, que esas cosas que Dios te enseña no desaparecen. Están alojadas en tu corazón. Y es el Espíritu Santo que a momentos específicos te va a sacar eso otra vez, porque necesitas hacer una decisión importante, porque necesitas tú actuar de cierta manera. Y es el Espíritu Santo que te va a recordar esas cosas, las va a sacar de tu corazón para que las puedas aplicar a tu vida. Es el Espíritu Santo que hace eso. Y entonces podrás hacer la decisión correcta. Entonces sabrás qué hacer. Pero si no hay nada en tu corazón, si no eres un discípulo, no habrá nada que recordar. Además de esto, el Espíritu Santo no solamente nos empodera, no solamente nos enseña, no solamente nos recuerda, sino que también nos da dones. Y la Escritura dice en 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Cuando recibes la llenura del Espíritu, nos abrimos para recibir los dones espirituales, y uno de ellos es un lenguaje espiritual. Lo llamamos hablar en lenguas. Bueno, eso no tiene que asustar a nadie. La verdad es que hablar en lenguas no es extraño. De hecho, todos hablamos lenguas. ¿Hablas español? Hablas una lengua. ¿Hablas inglés? Hablas otra lengua. Porque la palabra lenguas en el original, la palabra glosalelia, y quiere decir simplemente idiomas o lenguajes. Cuando tú vas al aeropuerto de Los Ángeles, escuchas muchos lenguajes, ¿cierto? No te asustan, simplemente son otros lenguajes. Lo mismo con nosotros, Dios nos da lenguajes. Y esos lenguajes pueden ser lenguajes que se usan en diferentes partes del mundo. Para nosotros son desconocidos, pero el Espíritu Santo nos los da para que nos podamos comunicar con Dios. Esto es lo que sucedió en el libro de los Hechos cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, y había ahí personas de todas partes del mundo, y cuando los escucharon hablar se decían a sí mismos, oye, estos hablan el lenguaje natal de nuestra tierra. ¿Cómo es que lo conocen? ¿Cómo es que lo hablan tan bien? Y la razón que lo hablaban tan bien es porque el Espíritu Santo se los había dado. Y nosotros se nos da un lenguaje espiritual para que podamos hacer dos cosas. Una es para que podamos orar con mayor efectividad.
Hay algo acerca de la llenura del Espíritu que hace que puedas orar con una magnitud de poder increíble. Segundo, nos ayuda a adorar en otra dimensión. Si tú quieres adorar a Dios de tal manera que la gloria de Dios descienda, entonces llénate del Espíritu Santo. Usted lo ha visto en ocasiones, que estamos aquí, de repente Dios se manifiesta y la gente comienza a adorar a Dios y tú los ves. Ellos están llenos de Dios y están en casi parece que están en un éxtasis espiritual. Y es porque están en una dimensión distinta a través del Espíritu Santo. Son cosas que suceden por medio del Espíritu Santo. No deben de asustarnos, debe ser algo muy normal en la iglesia del Señor. Es Dios manifestando su poder en nosotros. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu, porque nos edificamos a nosotros mismos. El que habla en lenguas edifica ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo se edifica. Podemos crecer nosotros cuando hacemos esto. Tercero, desarrolla hábitos de crecimiento. Desarrolla hábitos de crecimiento. Primero, decide ser un discípulo. Segundo, recibe la llenura del Espíritu Santo. Y tercero, desarrolla los hábitos de crecimiento. Un creyente no puede crecer si continúa practicando los malos hábitos de su vida. Lo interesante de los hábitos es esto, de que los malos hábitos no se dejan, se reemplazan. Déjame decirlo a este lado, no me escuchó. Los malos hábitos no se dejan, se reemplazan. Déjame decirlo una tercera vez. Porque hay muchos que quieren dejar los malos hábitos, pero no se dan cuenta que los malos hábitos no se dejan, se reemplazan. Tú no puedes dejar algo y dejar un vacío. Si dejas algo y dejas un vacío, van a regresar otra vez. Tú tienes que llenar ese vacío con algo más. Vea lo que dice la Biblia, ¿sí? En Colosenses 3, 9 al 10 dice: no mintáis los unos a los otros, pues que habéis desechado ¿al quién? Al viejo hombre con sus malos hábitos. Noten que ¿qué haces? Los desechas. Y os habéis vestido del ¿qué? Del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Es decir, que tú te quitas la vieja naturaleza con los malos hábitos que antes acostumbrabas y ahora te vistes con una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios, con nuevos hábitos. Si antes te juntabas en la esquina para beber cerveza con tus amigos, ahora te reúnes con los hijos de Dios para adorar al Señor y llenarte del Espíritu Santo. Si antes eras mal hablado y decías mentiras, ahora dices la verdad y vives para el Señor. Dejas lo viejo y ahora obtienes lo nuevo. Tú no puedes simplemente vaciarte de lo viejo sin llenarte de lo nuevo. Y aquí es donde radica un gran problema en muchas personas. Quieren dejar el alcohol, quieren dejar de fumar, quieren dejar las cosas, pero no se dan cuenta que tienen que agregar algo más. No simplemente puedes dejarlo, tienes que llenarte de algo más. Y por eso necesitas nuevos hábitos. De hecho, escúchame, nuestras vidas están llenas de hábitos, buenos o malos. Y tu carácter depende de tus hábitos. Lo que eres como persona va a ser determinada por tus costumbres, por los hábitos que tienes. Si tienes malos hábitos, entonces tendrás un mal carácter. Si tienes buenos hábitos, tendrás un buen carácter. Jesús estaba lleno de buenos hábitos. Vea lo que dice la Biblia en Lucas 22:39. Dice: Jesús salió de la ciudad como de costumbre. ¿Como de qué? De costumbre. Y se dirigió al Monte de los Olivos. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que él iba al Monte de los Olivos a orar. Era un hábito que él tenía. Y la Escritura lo declara. Jesús hizo esto, él hacía esto como de costumbre, es decir, que ya estaba todo el mundo acostumbrado de que él iba a estar ahí orando porque era su hábito. Él tenía hábitos de oración, tenía hábitos de ayuno, tenía hábitos de comunión con el Padre, tenía hábitos. Y lo mismo como él, nosotros necesitamos también cambiar los malos hábitos por nuevos hábitos. Y quiero darle 4 hábitos que le van a ayudar a usted a crecer, ¿sí? 4 hábitos que debes asimilar a tu vida para dejar los malos hábitos del pasado. Primero, número 1, aliméntate diariamente de la palabra de Dios. Aliméntate diariamente de la palabra de Dios. Juan 8:31 dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué?
os hará libres. Note que debes de dejar la mentira y ahora vivir en la verdad. Y lo que nos dice la verdad es la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Note, cuando comienzas a tener un hábito de llenarte de la palabra de Dios, no solamente estás llenándote de la Biblia, entre comillas, estás llenándote de la verdad. Y cuando te llenas de la verdad, entonces puedes distinguir entre la verdad y la mentira. ¿Cuántos saben que mucha gente actúa en base a la mentira? ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. Cuando lo único que tú conoces es la miseria, tú no sabes que hay felicidad. Cuando tú no conoces que hay otro estilo de vida, tú estás muy conforme con ese estilo de vida. Pero cuando puedes distinguir, cuando puedes darte cuenta que hay otro estilo de vida, entonces ahora tú decides. Y por lo tanto, cuando tú conoces la verdad, te hace libre. ¿Libre de qué? Libre de no estar en lo mismo de antes, sino de poder ahora decidir hacer algo diferente. Y conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Si tú has vivido siempre en la tristeza y en la miseria y no sabes que Dios te ofrece riqueza y te ofrece felicidad, entonces vas a estar muy cómodo con eso. Pero cuando sabes la verdad, entonces no te quedas conforme y persigues ahora lo mejor para tu vida. Aleluya. Aliméntate diariamente con la palabra de Dios. La Biblia es un compendio de la sabiduría de los siglos. Al alimentarnos de la palabra de Dios, aumentamos nuestro conocimiento y aumentamos también nuestra sabiduría. Recuerden que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, pero la palabra de Dios también hace que atesoremos cosas en el corazón. El Espíritu Santo y la palabra de Dios son los dos elementos más importantes para el crecimiento espiritual. Porque esas son las dos fuentes que acumulas tesoros en tu corazón. Y escúchame, todo sale del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De nuestro corazón salen nuestras acciones. Y de tu corazón va a salir tu comportamiento. Y tu comportamiento va a determinar tu carácter. ¿Quieres cambiar tu carácter? Llénate de la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Cuando tú tienes la palabra, aprenderás a vivir mejor. Sabrás hacer mejores decisiones. Sabrás qué hacer en las dificultades de la vida. Tendrás la sabiduría de lo alto y te va a guiar siempre hacia lo mejor para tu vida. Y la fuente es la palabra de Dios. Ahora, escúchame. Todos vamos a sacar nuestras decisiones de alguna fuente, todos. Y todo el tiempo vas a hacer decisiones. Tus decisiones van a surgir ya sea de la cultura actual, del mundo, de lo que los expertos dicen, lo que ves por televisión, de ahí vas a sacar. Pero escúchame, yo no sé si puedo confiar plenamente en las personas que se dicen ser expertos, porque a veces los expertos no son expertos, pero sí puedo confiar plenamente en la palabra de Dios. Yo no sé si lo que me dicen por televisión es cierto o no. Hoy en día estoy dudando más y más de lo que me dicen por televisión. Pero lo que sí sé es de que puedo confiar plenamente en la palabra de Dios. Yo no sé si los consejeros me están aconsejando apropiadamente. Yo no sé inclusive si los maestros en la universidad me están diciendo lo que es verdadero o me están dando de acuerdo a su pensar, de acuerdo a su ángulo o su perspectiva o su opinión. Yo no sé. Lo que sí sé es de que la palabra de Dios siempre me va a guiar a perfección. Yo no sé si el mundo me está guiando equivocadamente o no, pero lo que sí puedo hacer es estar seguro, estar convencido de que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y por lo tanto, si yo voy a vivir mi vida, yo tengo que basarla en algo que es fidedigno, algo que es permanente, algo que es sólido, algo que es confiable. Y yo no puedo confiar en todas esas otras fuentes, pero sí puedo confiar en la palabra de Dios. Y por eso la necesito diariamente. Segundo, habla diariamente con Dios en oración. Habla diariamente con Dios en oración. Él le dice esto: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que deseéis y os será dado. Así se convertirán en mis discípulos. La oración produce grandes cambios. Dije, la oración produce grandes cambios. Pero el cambio más grande no es lo que produce fuera de ti. El cambio más grande es lo que produce en ti. Y es cuando tú te acercas a Dios en oración que permites que Dios comience a hablarte. Porque la oración no es simplemente un monólogo, es un diálogo. Es que nosotros le hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros.
Y cuando tú escuchas a Dios, lo que sucede es de que Dios te cambia a ti. ¿Le puedo ser honesto? Échate para acá. Y no es el programa del chisme que mencionan por ahí. Escúchame. Si pierdes tu tiempo y no oras un día o 2 o 3, vas a comenzar a marchitarte por dentro. Tu alma se va a secar. Y de repente comenzarás tú a vivir no de acuerdo a lo que Dios quiere para ti, comenzarás a vivir de acuerdo a las presiones, el estrés, las dificultades, los problemas. Y tu vida se va a agobiar. Tu vida se va a llenar de estrés. Te vas a llenar de preocupaciones. Es cuando yo llego a la presencia de Dios y me vacío completamente y le entrego a Dios toda mi carga, que puedo tener su paz en mi corazón. Yo te quiero decir algo, escúchame. Cuando tú estás estresado, cuando estás lleno de ansiedad, no puedes hacer buenas decisiones. Harás torpes decisiones. Harás decisiones basadas en tu emoción y harás decisiones a veces solamente para quitarte el dolor de tu corazón. Y lo que necesitas hacer es vaciarte delante de Dios en oración para que Él entonces te pueda llenar otra vez con su paz y te dé tranquilidad y apacigüe tu alma. El salmista oraba de esa manera. ¿Por qué estás tan agobiado dentro de mí? Cree en Dios. Él se hablaba a sí mismo y decía: ¿por qué estás tan ansioso? ¿Por qué, oh alma mía, te sientes tan agobiada? Cree en Dios. Y lo que él decía es de que él llegaba con Dios para vaciar sus problemas y recibir la paz que solo Dios le puede dar. Si no oras, vas a marchitar tu vida, te vas a amargar, y lo que va a salir después de ti va a ser algo que no te va a gustar. Pasa tiempo con Dios diariamente y te llenarás de su paz continuamente. Tercero, reúnete con otros creyentes en compañerismo regularmente. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como algunos lo hacen, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Queridos, les recuerdo que Cristo viene. Ya hemos visto que las señales ya están terminadas. Cristo viene en cualquier minuto. Y no es cuestión de alarma para nosotros, es una cuestión de alegría. Ya el Señor viene, ojalá y vinieras hoy. Sí. La única razón que no quiero que el Señor venga todavía es porque creo que todavía no hemos hecho nuestra tarea. Nuestra tarea es de ganar almas para el Señor, para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Fuera de eso, queridos, yo quiero que Cristo venga ya. Fuera de eso, me gustaría ver al Señor. Fuera de eso, ya estoy harto de esta tierra. Ya estoy cansado. Aquí es mucho sufrir, es mucho dolor. Yo quiero estar mejor con el Señor. Pero por las almas estamos aquí. Y por ellos seguimos luchando y seguimos avanzando. Una de las cosas que nos ayuda a crecer espiritualmente es asistiendo los domingos a la iglesia. Llegar regularmente. Porque cuando llegamos somos llenos de Dios. Vamos a mantenernos fervientes buscando a Dios. Y si dejas de congregarte, te vas a enfriar y te vas a alejar del Señor. Por eso Satanás lucha tanto por alejarte de la iglesia. Siempre te pone esta distracción y la otra, porque si no te vas a enfriar. Además del domingo, un punto de mayor discipulado también necesitas, ya sea llegando a las clases de formación cristiana o asistiendo a un grupo pequeño o siendo parte de un equipo de ministerio. Quiero que vea lo que la Biblia dice en Juan 13:35. Dice: si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos. Este llamado a estar juntos es un llamado que nos llama a compartir la vida juntos, porque el discipulado no es solamente tomar cafecito y comer pan dulce. Eso es socializar. Tú puedes socializar con cualquiera, pero compañerismo es algo distinto. Compañerismo es cuando tú haces un depósito en la vida de alguien. Cuando tú haces un depósito en la vida de alguien y la otra persona hace un depósito en ti también. Eso es compañerismo.
Y cuando experimentamos el compañerismo, somos edificados mutuamente y comenzamos a crecer. Es cuando compartimos la vida juntos, es cuando vivimos juntos los dos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que vivamos en koinonía, es la palabra griega. Koinonía quiere decir que vivimos la vida juntos y estamos haciendo constantes depósitos en la vida de otros. Aleluya. Así es de que la próxima vez que se reúnan, no anden chismeando. Ese no es un depósito. El depósito es cuando hablas bien, es cuando le agregas valor a la persona, es cuando depositas un buen consejo, cuando le das palabras de aliento, cuando le bendices con tu accionar. Entonces estás haciendo depósitos en la vida. Y cuarto, la cuarta cosa es esta. Primero, ¿qué hacemos? Primero, leemos la palabra de Dios diariamente. Segundo, ¿qué hacemos? Oramos todos los días. Después tenemos compañerismo. Y finalmente, ¿qué hacemos? Esto es, ofrece a Dios tus diezmos constantemente. La Biblia habla mucho más sobre el dar. La Biblia habla más acerca del dar que del cielo o del infierno. ¿Sabía eso? Jesús habló más sobre el dar que casi otro tema. La mitad de sus parábolas se relacionan con el dinero. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando tú le das a Dios, tú o le vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios. Vea lo que dice la Escritura en Malaquías 3:10. Dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Escúchame, o vas a creer esa palabra o no la vas a creer, tan sencillo como eso. Cuando tú le crees a Dios, entonces haces tu parte y lo demuestras con tu dádiva. Si no le crees a Dios, pues lo vas a demostrar también con tu falta de dádiva. De cualquier manera, tú vas a demostrarlo con tus acciones. Si tú le crees a Dios, vas a estirar tu fe, vas a creerle a Dios, tú haces tu parte y Dios hace la suya. Y cuando tú le das al Señor, es una prueba de tu fe. Porque tú no puedes decir yo tengo fe y no accionar. Tienes que accionar, entonces probar que tienes fe. Y por lo tanto, el diezmar aumenta nuestra fe, ejercita nuestra fe. Porque Dios nos está pidiendo que hagamos algo cuando le creemos a Él, que Él va a hacer lo que Él nos promete. Y lo que Él promete es de que va a abrir las compuertas de los cielos y va a bendecirnos hasta sobreabundar. Esa es la palabra del Señor. Cuarto, la cuarta cosa que podemos hacer es esta: aplica lo aprendido a tu vida. Aplica lo aprendido a tu vida. La Biblia dice en Juan 13:17: si entienden todas estas cosas y las ponen en práctica, serán afortunados. Diferentes versiones usan diferentes palabras: afortunados, dichosos o bendecidos. De cualquier manera, la idea es de que cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, tendremos el beneficio que viene como resultado. Las bendiciones vienen cuando ponemos en práctica lo que nosotros conocemos. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicas, de nada te sirve. Tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo aplicas, es como si no lo tuvieras. Por eso Santiago lo dice de esta manera. En Santiago 1:22 dice: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando ustedes mismos. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso ¿en dónde? En todo lo que haga. Es decir, que vas a ser feliz en todas las áreas de tu vida. Si queremos lo mejor de Dios, si queremos crecer, si queremos que Dios nos siga mostrando, revelando nuevas cosas, si queremos profundidad espiritual, tenemos que aplicar lo que ya sabemos. Si no aplicamos lo que ya sabemos, ¿para qué queremos aprender más? Si no ponemos en práctica lo que ya sabemos, entonces ¿para qué pedirle a Dios que nos muestre más? Déjeme ponerlo de esta manera.
Lo iba a traer una ilustración, pero es demasiado elaborada y iba a necesitar mucha agua, iba a ser un tiradero, mejor. Pero como yo sé que ustedes son tan inteligentes, son tan sabios, desde aquí veo el humo de su sabiduría que está fluyendo. Se lo voy a decir porque usted tiene una enorme imaginación. Lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Ahora, imagínese que en mi mano tengo una esponja, ¿sí? Cualquier esponja de cualquier color que usted quiera. Tengo una esponja, ¿cierto? Y de repente yo abro la llave y agua comienza a emanar. Y yo pongo la esponja debajo del agua. ¿Qué va a suceder? La esponja recoge toda el agua. Pero si yo mantengo la esponja ahí debajo del agua y no la quito, ¿qué va a suceder? De repente la esponja pierde su poder de absorber. Ya deja de absorber. Y de repente el agua simplemente cae. Ya no absorbe más. Pero si yo tomo la esponja y está un barril vacío, y yo vacío o exprimo la esponja, toda el agua cae en el barril. Y de repente, ¿qué sucede? Que la esponja recupera su poder de absorción. Si regresa otra vez, ¿qué sucede? La esponja otra vez absorbe el agua. Si la exprimo otra vez, suelta. Escúchame. Si tú solamente estás recibiendo y recibiendo y recibiendo, va a llegar el momento donde te vas a hartar. ¿Alguna vez has estado comiendo y ya comiste demasiado? ¿Y luego te traen más comida? No sé si alguna vez has ido tú a uno de esos restaurantes brasileños, donde te traen comida hasta que te hartas, ¿cierto? Y de repente tú llegas bien hambriento y te comes los frijoles y la ensalada y todo lo demás, y después te traen los mejores carnes. Y después, así se corta más. Después de la quinta pasada, ya dices, lo ves bien rico, ya no. Y luego te traen el postre, no puedo ya comer nada más. Escúchame, tú puedes tener un manjar enfrente de ti, pero cuando estás lleno, ya no lo recibes nada. Cuando tú pierdes el poder de absorber, ya no recibes nada. Y entonces llegas a la iglesia y dices, otro sermón. Otra vez ese pastorcito. Otra vez el diezmo. Otra vez. Y de repente la vida cristiana pierde su poder. Y te va a aburrir. Pero cuando tomas y la aplicas a tu vida y ves el resultado, te llenas de hambre y vienes otra vez. Y vas llenando el barril cada vez, vas llenando tu vida de la aplicación de la palabra de Dios, y de repente ves cómo funciona y regresas otra vez para llenarte. Y de repente comienzas a diezmar y lo pones en acción, y de repente ves cómo Dios te bendice y corres rápidamente otra vez para debajo del agua para que se llene otra vez. Y de repente vas otra vez a exprimir y regresas otra vez para llenarte otra vez. Y esa es la palabra de Dios que está llenándote continuamente. Escúchame. Lo que no te das cuenta es de que no solamente te estás llenando por el momento, sino que estás llenando también el barril de tu vida, de tal manera que estás satisfaciendo tu vida cada vez más y estás enriqueciéndote más cada vez más. Estás llenando el barril y cada vez regresas otra vez con más poder de absorción y decir, dame más, enséñame más, predica más largo, pastor, diga amén, pastor, síguele, échale más, enséñame otra cosa, porque tienes hambre. Pero si no, vas a decir, ya estuvo con esto, ya estuvo. 3 puntos es suficiente. Y de repente, cuando tú comienzas a hacer esto, lo que sucede es de que tu vida es bendecida. Y el placer de recibir de Dios se convierte todavía en algo mucho mejor. Porque nada es más rico que cuando comes cuando tienes hambre. Y aun cuando tienes hambre, aunque sean frijolitos, te saben como un manjar. ¿Cierto? Pero cuando no tienes hambre, lo más rico se te hace pesado. Necesitas aplicar la palabra de Dios. Les acabo de dar el secreto de la madurez espiritual. El secreto para seguir creciendo es seguir aplicando. Si quieres crecer más, aplica más. Ponlo en práctica en tu vida.
Si quieres enriquecer tu matrimonio, aplica los principios de Dios a tu vida y vas a crecer. Aplícalo a tu área financiera y vas a ser bendecido financieramente. Aplícalo a tu empresa y vas a ser bendecido financieramente. Aplícalo a cualquier área y tú serás bendecido en el nombre del Señor. Si lo aplicas. Termino. Yo esperaba que iban ustedes a decir, no, síguele, pastor, síguele. Están llenos. La más grande jornada es la jornada de crecimiento espiritual. Pero tu jornada espiritual comienza cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador. La consecuencia principal de la caída de Adán es de que todo ser humano murió espiritualmente. Y cuando nacimos con el pecado original y nosotros nacimos muertos espiritualmente. Es por eso que el Padre envió a Jesucristo para morir en la cruz, para darnos vida. Y por eso dice la Escritura, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Es cuando recibes al Señor que recibes la vida de Dios. Ese no es un acto religioso, no es una simpleza simplemente de una repetición de una oración. Es una transacción del poder de Dios cuando Él ve tu vida que estaba muerta y resucita tu vida espiritual, introduciendo a Cristo, y el Espíritu Santo hace que revivas otra vez. Y de repente vida espiritual surge de ti. Y lo que sucede es de que después comienzas tú a entender la Biblia. La comprendes porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y de repente comienzas a entender las cosas espirituales. De repente comprendes por qué la oración es tan importante. De repente te das cuenta por qué es que el compañerismo es tan vital para nuestras vidas. Porque hay nueva vida en nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y nos confronta con una realidad. Que aquellos que no han recibido a Cristo están muertos espiritualmente. La Biblia dice que antes de tener a Jesús estábamos todos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero al recibir a Cristo hemos recibido su perdón y hemos recibido también la vida de Dios. Y eso es el por qué hoy estás aquí. Porque yo creo que Dios te trajo para darte vida. Y esa es la razón por la cual nos esforzamos tanto por predicar este evangelio. Porque no es cuestión de simplemente tener gente en la iglesia, es cuestión de llevarnos gente al cielo. Es cuestión de traer vida a los muertos. Es cuestión de dar vida donde no había vida antes. Y por eso hoy te quiero invitar a que tú le abras tu corazón al Señor si es que nunca lo has hecho, porque hoy mismo Dios quiere hacer una obra en ti poderosa. Y para eso voy a pedir que todo el mundo me ayude cerrando sus ojos, porque este es un acto muy personal entre Dios y la persona. Yo te voy a invitar el día de hoy para que tú tomes este tiempo y lo aproveches al máximo. Y la forma de aprovecharlo es esto: no sigas viviendo sin Dios. Hoy puedes entrar a una dimensión de vida espiritual que no has conocido antes. Hoy tus pecados pueden ser perdonados. Hoy puedes experimentar una paz que nunca has experimentado. Hoy puedes experimentar a Dios en una forma que nunca lo has experimentado si le abres tu corazón al Señor. Y yo quiero darte esta oportunidad para que lo hagas. Yo quiero orar contigo para que hagamos una oración juntos y de esta manera tú puedas pedirle a Dios que Él entre en tu vida y que hoy mismo Él pueda hacer esa obra gloriosa de la salvación. Y que hoy mismo, a través del Espíritu Santo, Cristo venga a radicar en tu corazón y comience a cambiar todas las cosas en tu vida. Si tú quieres a Dios, si tú quieres lo que Dios tiene que ofrecerte hoy, yo te quiero dar esa oportunidad. Y la única cosa que tienes que hacer es levantar tu mano y decir: pastor, haz esa oración conmigo. Si tú quieres que yo haga esa oración contigo, levanta tu mano donde quiera que te encuentres, porque queremos orar. Hoy Dios te trajo porque quiere darte vida. No te vayas sin esa vida en Dios el día de hoy. Donde quiera que estés, levanta tu mano. ¿Sí? Gracias.